El mundo es tan grande que ni siquiera nos podemos imaginar qué historias se ocultan en lugares inexplorados y recónditos. África, por ejemplo, con 54 países, es un continente fabuloso que cada país cuenta con peculiaridades únicas. En este contexto, nos ubicamos en Sudán del Sur, un país diverso con numerosas tribus que tienen sus propias culturas, idiomas y tradiciones. Entre las más prominentes están los Dinka, Nuer y Chiluk. Pero hoy descubriremos a la tribu Mundari, que es conocida por su dedicación al pastoreo de ganado, que constituye el eje central de su economía y cultura. Además, los Mundari valoran enormemente a sus vacas, los cuales son símbolos de riqueza y estatus social, conociendo muy bien la importancia de los roles de sus integrantes en la tribu, como los niños, mujeres y adultos, que estoy seguro es única en el mundo. Momento de salir de Juba, la capital de la caótica pero hermosa ciudad de Sudán del Sur, para dirigirnos hacia el interior de este país, cruzando por 3 minuciosos checkpoints en la cual nos tienen que revisar documentos, ya que viajar en este país, como lo bien dije en el video principal de la serie, pues es completamente complicado, ya que se necesita muchos permisos, y no solamente de un ministerio como podría ser el de turismo, sino el del interior y también de comunicaciones. Por ende, tenemos muchos permisos y muchos documentos para desplazarnos. En este momento al que estamos intentando ingresar al interior de este país, pues habrán peajes, y no donde te van a cobrar, sino donde te van a pedir estos documentos, en la cual es la visa, y no solamente la visa electrónica que pedí antes del viaje, sino otra visa que nos solicitan si estamos más de 72 horas aquí. También el permiso para poder grabar y el permiso del Ministerio del Turismo. Entonces es momento de pasar por esos 3 checkpoints, ojalá que no sea nada grave, y pues así que todas las tribus y etnias, siendo 64 en total de este país, nos esperan, pero una en especial, que es la Mundari, y que he tenido muchas ganas de conocer. Así que empecemos. Magole. Yeah, this guy is called Magole. Rumbo a los puntos más importantes donde la tribu Mundari, alrededor del interior de Sudán del Sur, se encuentra, nos hemos encontrado en el camino con una base muy grande para estar muy cerca de Juba. Exactamente estamos a unos 10 o 15 minutos de la capital, de la gran ciudad, y se encuentra este campo o esta base con más de 400 o 600 vacas. Hemos tenido la suerte de encontrarlos y conversar un poco para darnos cuenta que las tribus, exactamente la Mundari, es una tribu ganadera que se va mudando por cada temporada. No son nómadas como tal, pero tienen una definición de semi-nómadas. Esta tribu Mundari está muy relacionada a la conexión de la ganadería y las vacas, ya que las vacas es el corazón de su sentimiento hacia el mundo de la ganadería. Las vacas es todo. Con ellos, con las vacas, con los watusis, porque ellos no le llaman vacas, sino le llaman watusi, son su método de vida. No solamente tienen una conexión ganadera, sino también una conexión espiritual, ya que al momento, con protocolos que ya lo vamos a ver en el día de mañana, porque estamos en la hora del atardecer, nos vamos a dar cuenta que también es la conexión hacia su dios Gun. Todo esto vamos a ver mucho mejor mañana, ya que como es una tribu y una etnia con muchas raíces aún muy profundas y autóctonas, tienen una rutina desde las primeras horas de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana, luego se mueven y regresan al atardecer. Es en este atardecer donde los hemos encontrado para poder
ver y conocer a ciencia cierta la primera pasada sobre la tribu Mundari. Para explicarles muy bien sobre los Mundari hay que tenerlo por partes, y ahora en el atardecer es donde se han regresado de la salida del día, y vamos a contarles un poco sobre, principalmente, los niños son muy importantes en la labor del día a día de los ganaderos Mundari, ya que son la parte principal en la rutina de todos los días de los Mundari, por lo que ellos tratan a las vacas la orina principalmente, y son quienes acumulan las cacas de la vaca para luego hacer esta acumulación, porque esto es acumulación de heces de vaca en la cual los queman, y tienen doble función. Principalmente tienen la función de protegerse contra los mosquitos, las cenizas, y también tienen la función de darle esa imagen de que todo está nublado. Si se dan cuenta, todo está nublado. Nos están haciendo una demostración. Si se dan cuenta, esto es el cuerno de la vaca. Todo es el cuerno de la vaca. Y esto también es parte, pero ya no es plástico. Es plástico. Son entre las 6:30, 7 de la mañana, y los Mundaris empiezan su rutina desde muy temprano, separándose en dos sectores: niños y mujeres y hombres. Los niños y mujeres se encargan de recoger y de limpiar todas las heces de la noche anterior para acumularlos en cierta manera en pequeñas montañas para luego hacer montes de sacramento, que son conexiones con su espiritual y su dios Gun. En cambio, las mujeres y otros niños pues hacen lo que es el baño, su rutina matinal, que es bañarse con la orina de la vaca o los toros. Como bien había dicho ayer, pues las vacas es el corazón de las tribus Mundaris al ser ganaderas, y en esta tienen muchas funciones que los ayudan a sobrevivir bien en su cotidianidad, ya que no solamente pasa a ser un animal ganadero, sino también una conexión con su dios Gun. Basta de explicación teórica y acerquémonos un poco a la comunidad. Estamos en la zona de mujeres. Ellas están siempre en los laterales de todo el campo y se están encargando de la comida. Al ser muy temprano, pues ellos tienen una rutina de comida igual, tanto por la mañana, por la tarde y por la noche. Vamos a ver qué está cocinando, no lo sé. Hi. Bueno, ella está haciendo una especie de café. What is this? Coffee. Sí, siento que son granos de café. Then you will... Ah, sí, son como café. Este es un claro ejemplo de lo que les decía. Esta es la estación de dormir. Si se dan cuenta, prácticamente se acuestan en la tierra, y quienes desean estar fuera del campamento, y para los niños también, utilizan esta tela. Ahí está, miren, justo coincidentemente nos va a mostrar, creo, pero coincidentemente ellos duermen aquí, y esta tela es por lo mismo de cubrirse de los mosquitos. Otro método para cubrirse de los mosquitos es la ceniza. Por ejemplo, encontramos otro punto estratégico, ya que en este monte ella está calentando la leche ordeñada por ellos mismos, los niños, para poderla calentar. Y exactamente lo que está haciendo ella es calentar la leche en este montón de cenizas, que son cenizas de heces y también de tierra. Y acercándonos un poco más a la comunidad Mundari, los que más aman las fotos son los niños. Cada cámara que me ven o cada foto que voy a tomar, se me pegan siempre para poder verse, y están sonriendo. Porque la esencia de los Mundaris es esa. Ellos tienen una inocencia al ser niños y al ser bebé especial. Cuando ven personas de otro lado que se acercan y están autorizados por los adultos, los niños se acercan sin ninguna preocupación. Me acerco hacia el momento del desayuno, ¿Qué desayuno pueden tener los Mundari? ¿Se han preguntado? Esto es bastante interesante, pues que pensamos que una tribu
hace todo diferente. Sin embargo, tenemos muchas cosas en coincidencia y una de ellas es que amamos el café. Ya hemos visto cómo se hace el café y ahora toca la repartición. Vean, ahí está el cafecito repartiéndose entre todos. Digamos, esta es la reunión de adultos. Hasta incluso están fumándose juca ahí, cosa cotidiana. Ahí está, se está cepillando los dientes. Todos son muy amables, todos conversan, de hecho, y siempre están ubicados al costado del monte de Sacramento de Heces. Para ellos es muy importante y este es el núcleo de la familia Mundari. ¿Qué sucede? Está dividido en tres partes la rutina de los Mundaris. Por la mañana es cuando se levantan, hacen sus quehaceres en las primeras horas del día y para ellos es muy importante los primeros rayos del sol, es en donde ordeñan más a la vaca, se toman más ducha y limpian a las vacas con la ceniza, como bien lo había explicado. Esa es la conexión con su Dios, es el momento de conectarse con Dios espiritualmente. Por la tarde, a partir de las 11, 10 de la mañana, todas las tribus Mundaris, excepto las mujeres y algunos hombres que se encargan de cuidar el ganado mismo, algunas vacas que se quedan o algunas terneras también que se quedan, porque para ellos la vaca es completamente importante. Por la tarde, desde las 11 mediodía hasta las 4 de la tarde, se van a pastorear, se van a almorzar, pero el objetivo es moverse y desplazarse por todo lo que es esta zona. No siempre están aquí, de hecho son mayormente seminómadas, por la cual estacionalmente se van cambiando de lugar. Pueden estar 3 meses aquí o 2 meses y luego ya en otros 3 o 4 meses se van moviendo, pero siempre cerca a la costa de lo que es el Nilo Blanco, ya que el Nilo Blanco está muy cerca a la capital y en donde estamos prácticamente a menos de 10 kilómetros. Estando las 4 o 6 de la tarde, ellos regresan y es donde fue ayer que nos encontramos. Por ende, el color estaba todo totalmente diferente, incluso habían más cenizas porque es la hora de quemar las cenizas. Se vuelve más cinematográfico, la verdad. Mis impresiones es muy bizarro lo que vi ayer, pero espectacular. En el sentido cinematográfico, en el sentido cultural de una tribu, encontrarlos, tener mi primer contacto con una tribu fue espectacular. Ya en las horas de la noche, pues ellos vienen a las 5 o 6 de la tarde a esperar el atardecer aquí y hacer la quema de las cenizas, como bien dije, y después descansar. Kuna nyarko ku kalan nukana na lekona mamata dofopat. Yeah, they are happy because they have the milk. They can drink the milk and it will just let you grow up very well. No problem about your movement, body injuries, they will stop all. Yani chukune ling adolo jin medda ko na ko jonga ngoche moda. Chukune na kiranga nyen kubere lo. Like this one here, it costs a lot. The small one costs a lot. Like this one can cost you 100,000 pounds, 100,000 pounds. But the big one, it will reach a million. Ade ane ta kwado lon mun. Kwado nya Frankie na. Yeah, they know only God. Ade anta ta den eri ka de da kungun lo kilo. Ay ko lo yu mere ngona nyengun gero nga. Ay gele. Ay akulu. Yanta jamba de da kungun ado ka jambu. Jambere ya de gaju ere ngun ere no ngarando yi modu nyede. Yeah, they do prayers, they pray, and then from there they can easily communicate to God. This is the only way to communicate to God. Lo que estamos haciendo ahora es recoger la ceniza rosada que se forma de las heces de la vaca y ellos lo utilizan de una manera para limpiarse también, tanto ellos mismos como la vaca, para evitar granos, para evitar todo tipo de imperfecciones, incluso picadoras de zancudos, toda la mañana. Now, you? You want me to put? Yeah, both. Both. Okay. Aquí. Ok, sí. Agarramos así. Yes, so. Yeah, buddy. How we do the thing.
Y es así el proceso que ellos toman, tanto para ellos mismos como para las vacas. Esto es muy importante, la verdad, en toda su cara, y es tierra caliente. Las cenizas que estoy tocando, aparte de tener heces, obviamente tiene la misma ceniza de los fuegos, y esto lo utilizan en todas partes del cuerpo. On your neck. You see? Ah, here, de acá, Your ¿ok? neck. Yeah. This one. You see, like Yeah. this one. You see, like this. You do like this. Yeah. Now. Ah, ok. Ah. You see, Yeah, this está how we do caliente. it. Ah. You use your nostril. Yeah. Your nose. Ah, my nose. Yeah. You don't open your mouth. Don't Okay. open your mouth. Yeah. Miren, les voy a mostrar las reacciones de los chicos. Es muy entretenido, la verdad, compartir con los mundares. Good, good. Good to go. Make again for my camera. Yeah. Oh, oh. Bueno, así quedamos, así quedamos. Bueno, relajado, un poco ya más tranquilo después de haberme hecho una limpieza facial con la ceniza. Estoy con las chicas, bastante entretenidos aquí conversando de lo poco que nos podemos entender, pero si se dan cuenta, una de ellas está con el cabello rojo. El cabello rojo, como ya había bien explicado, se tiñe por la misma orina y este proceso lo tienen desde niño. La verdad que es muy interesante. Y otras funciones de las chicas también es, digamos, ser las enfermeras de las vacas. Ellas tienen en resguardos algunas medicinas y cuando las vacas se ponen enfermas, pues ellas inmediatamente le ponen la medicina a la vacuna y se la inyectan a las vacas. Y otro rol muy importante que tienen las mujeres en la tribu Mundari es el atraer más vacas. Ellas son jóvenes, probablemente tengan entre 14 a 17 años, ellas no saben cuántos años tienen, pero cuando se casan en el matrimonio, ellas tienen que conseguir que su esposo tenga la cantidad de más vacas posibles, ya que ellas se van a juntar en el ganado de su familia. Por ende, mientras más vacas, mucho mejor, ya que el valor de la tribu se eleva mucho más. Hemos llegado a otra parte donde están las chicas y hemos encontrado dos bases. Leche pura de vaca, recién, aquí está, que me están invitando, así que vamos a probar por primera vez leche. De hecho no lo he hecho nunca en Perú, aunque haya visitado pues Cajamarca y todas las ciudades de montaña donde mayormente se ordeña vaca, así que muchas gracias, thank you so much. Momento de tomar. Uf, huele rico, huele súper fresco la verdad. Delicious, thank you. Lechita fresca, pa, de la tribu Mundari. Thank you so much. Y bienvenidos al programa de miembros de Pasaje en Mano. En este nuevo inicio en el canal, pues me he atrevido a lanzar esta suscripción en dos tipos de paquetes: Pasaje en Mano en Gold y Pasaje en Mano Premium, para todas las personas que deseen apoyar este canal y a los viajes. De hecho que hoy estoy inaugurando el canal Premium en la tribu Mundari aquí en Sudán del Sur y es un viaje totalmente loquísimo. De hecho pueden ver contenido exclusivo siendo miembros y envío videos personalizados en todos los viajes y países en la cual viajemos. Por ende, siento que es un gran motivo para que te unas y te conviertas en Pasaje en Mano Premium o Pasaje en Mano Gold. Y si no, pues has tomado la decisión de no te preocupes, gracias de hecho por entrar y tratar de ver cuánto está. Son precios accesibles como pueden ver y tu suscripción es vital, importante, porque si estás aquí, le diste clic a unirme es porque realmente estás pensando en apoyar este canal. Recuerda que siempre un like, un comentario y una suscripción es bienvenido en este canal. Y bueno, vean el viaje que nos estamos mandando aquí en Sudán del Sur, en la tribu Mundari. Contenido exclusivo para los miembros, contenido adelantado, saludos, videollamadas, absolutamente de todo. Un beso y un abrazo y los espero ahí adentro porque esto empieza y no vamos a parar. Saludos.
A las vacas le llaman Watusi, hay dos tipos exactamente, pero las más conocidas y las que mayormente se encuentran en las tribus Mundari son las Watusis. Pero ¿qué función tienen las Watusis? Ya bien claro había mencionado y aclarado que su rol espiritual es vital, importante para comunicarse con su dios Gun. Pero el otro es el día a día, la comunicación táctil que tiene la tribu Mundari con las Watusis. Y las Watusis están, digamos, segmentadas por su orina, por su leche y por las heces. La orina le sirve a los Mundaris como baño, como agua, algunos las toman y algunos otros lo utilizan solamente para bañarse. Las heces es mucho más trascendental. Los niños cada mañana tienen que acumular las heces y acomodarlas en pequeñas montañas y los Mundaris los van a quemar. Este olor hace que todo el campamento se tiñe de humo y le da un toque cinematográfico especial realmente bastante agradable. Y el último es la leche que hemos tomado, la leche que hemos estado ingiriendo. Realmente las Watusi son importantísimas, es una conexión muy familiar entre el Mundari y las Watusi y los niños con las terneras, con las vacas pequeñas. Es increíble y si estamos dándonos cuenta en la base total, porque donde estábamos solamente habían 600, 800, pero ya contando y hablando con los Mundaris hay casi 1500 vacas alrededor de todo el campamento. Sin duda las personas de la tribu Mundari son demasiado altas, son muy altos para mí, pero eso no es un detalle que quiero recalcar en este momento, sino principalmente cómo ellos limpian sus dientes con esta planta. Ellos mantienen sus dientes muy blancos, pero realmente blancos, simplemente al limpiarse con esta planta. Y aparte otro detalle, si podemos ver la frente de él está marcada. Y eso es un ritual, es una ceremonia que ya los voy a mencionar después en la lista de ceremonias que tienen los Mundaris, pero es increíblemente. Aunque pareciera que todas fuesen vacas, no lo son. De hecho, es muy fácil de identificar cuál es un toro y cuál es una vaca. Y es en el símbolo del saludo de los Mundaris. Los Mundaris se pueden saludar con esta seña o con esta seña. Esas señas también se ven identificadas en las vacas. Todo está muy relacionado a las vacas. Y los cuernos, tanto de las vacas o de los toros, tienen formas diferentes. What are you doing? Video. Video? Yes. Yeah, video. For what? For my YouTube channel. It's a reportaje. What is that? This one? Radio. Yeah. Music. Music. Yeah. I'm explaining about The cow. the cow, but the horn. This is bull and this is cow. Right? Yeah. Yeah. Por ejemplo, a mi derecha tenemos a un toro claramente, ya que sus cuernos tienen una deformación o una modificación, mejor dicho, del mismo. Y las vacas tienen el cuerno bien pronunciado como una U de esta manera. Este símbolo se identifican porque es una tradición, es la manera los Mundaris se identifican entre ellos también. Y no solamente es la única modificación que tienen. Yeah, actually this one, it shows that the owner bought the cow with a lot of money. So that is why he put on this. So that even people will know that, oh, this cow here cost a lot of money. Yeah. So this one here, you see, the cut is different. So which means the owner actually cut this to identify. So you know the cut here is only one. And when you see that one, it's a lot, like 1, 2, 3, 4, like so many. So you know, they have to do it differently so that they identify, this is my cattle and this is my cow. So that is how they do it here. Bueno, toca ahora juntarse con Lukaku porque nos va a mostrar a la vaca más grande de todo el rebaño. No estoy seguro si es vaca o toro, pero él es el encargado de cuidarla y de mantenerla viva, ya que tiene esta vaca, aparte de tal tamaño, pues imponencia, y es una de las más importantes y más sagradas para la tribu Mundari. De hecho que estamos adentrándonos ya más a lo que es toda la ganadería. Vean al bueno de Lukaku. Y acabamos de llegar. ¡Ay! ¡Hala! ¡Wow! Es un toro por lo que vemos. ¡Wow! Es enorme. Es enorme. Detalles que ya hemos repetido varias veces. El tema de los cuernos que simbolizan el saludo.
Yeah, ajá, epa. Lukaku habla un poco inglés. Do you speak a little bit English, right? Yeah. Yeah. Nice to meet you, Lukaku. Yeah. You want to say something? Yeah, this one is my cow. Your cow. Yeah. How old is your cow? 3 years, 4 years, No. 6. 6 years. Yeah. How much is your cow? This one have 2,000. Pounds. Yeah. Okay, 2,000 pounds. No sé si lo ha dicho bien, pero aquí está el toro más grande, ¿eh? Si vemos otra característica principal es la joroba que tiene el toro. Realmente es súper imponente. Y este es el resultado de la estimulación oral que le hacen los niños a las Watusi. No queda de otra que terminar el video agradeciendo a las personas que me trajeron aquí y nos pudieron mostrar el video que acabamos de ver. Si es que a algo le quedó alguna duda, me imagino que fue el niño soplando la vulva, la vagina de la vaca. Y bueno, es por dos motivos. Estimula tanto la orina para utilizarlo luego de la ducha, en caso en el momento no estén orinando. Y también estimula la producción de la leche, ya que es muy importante. Así que muchas gracias a los chicos. De hecho, dos de ellos es youtuber Mr. PFG. Thank you so much, brother. Bueno, ha sido un placer, la despedida larga, pero ¿cómo me voy a despedir de estos chicos que son realmente maravillosos? Ojalá que hayan podido aprender un poco más sobre los mundaris. Suscríbete al canal y si te animas a ser miembro premium o miembro gold, bienvenido sea, los quiero, los amo, los adoro, porque sí, ustedes no soy nada. Gracias por comentar, darle like y expresar todas sus opiniones. Así que muchas gracias, nos vemos hasta el próximo video, que seguimos con la gira de Sudán del Sur. Y esa vez, suscríbete y únete a mi miembro.